Sin comentarios. Los miércoles a las 11 de la noche en Teatrón, con Rubén Ramos Nogueira para Emisiones Cacatúa. Pues hoy estamos aquí con Marc Aellas, escritor, dramaturgo, ex gestor cultural. Quizá vuelves a ser gestor cultural próximamente. Quizás, sí. Y bueno, pues hemos quedado con él para hablar, entre otras cosas, de El paseo de Robert Walser, que es una pieza que transcurre en las calles y que estuvo presentando en Poblenou a finales de julio de este año con Esteban Fen de Colombí, no sé si lo pronuncio bien. Muy bien, demasiado bien. Que en esta ocasión hacía de actor. Es un argentino de origen suizo y que no sé cómo os conocisteis, Marc, y de dónde salió la idea para montar esto del paseo convertido en realmente un paseo por barrios de varias ciudades, porque lo has presentado en Barcelona, lo presentaste en Madrid, en el barrio de Usera, lo presentasteis en Medellín. No, en Bogotá. En Bogotá. En dos barrios de Bogotá. Buenos Aires. Y Montevideo. Y que además lleva ya como un par de años, ¿no?, de trayectoria. Sí, en septiembre cumplirá 2 años, porque se estrenó en septiembre del 2012 en el FILBA, ¿no?, que es el Festival de Literatura de Buenos Aires. Y bueno, no sé, todo empezó, sí, yo estaba en el 2011 en Buenos Aires, cuando renuncié a mi plaza de gestor cultural en la Casa América Cataluña, o sea, en abril de 2011, que la gente me decía que si me había vuelto loco y tal, porque era un trabajo ya casi, digamos, vitalicio, o sea, de funcionario cultural, que cosa a la cual aspiran mucha gente aquí en esta ciudad. Entonces yo lo tenía bien, estaba cómodo, pero bueno, decidí renunciar e irme a vivir a Buenos Aires, que era siempre como un delirio que tenía de que después de haber vivido en otros sitios de Sudamérica, no sé, creía que faltaba Buenos Aires, ¿no? Lo tenía un poco mitificado, ¿no? Y ahora ya no. Ahora ya, después de haber estado ya, pues menos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue una gran experiencia y lo que pasó allí fue que bueno, conocí a una gente de la Fundación Tomás Eloy Martínez que estaba abriendo un espacio y ahí se armó el proyecto de montar la obra Entrevistas breves con escritores repulsivos, basada en textos de Foster Wallace. Y claro, una obra en la cual la interpretan escritores y una periodista cultural, ¿no? Entonces empecé a hacer un casting de escritores, digamos, también por la gente, claro, yo era un recién llegado a la ciudad y bueno, conocí a algunos porque sí, he sido normalmente un lector de poesía y literatura argentina.
Pero claro, necesitaba escritores que tuvieran ganas de actuar, digamos, ¿no? Aunque sea actuar a un nivel, digamos, limitado. Y entonces, bueno, fueron ahí apareciendo pues Ronnie Bandini, fui llegando a distintos, en función de recomendaciones, contactos, no sé, por distintas maneras, y tenía ya todo el elenco, y hasta que conocí a Esteban, ¿no? Y entonces Esteban fue muy gracioso porque lo conocí en la Fundación Proa, en unos almuerzos que organiza su directora, que la directora de la Fundación Proa es como una especie de... vendría a ser como esta del IBAM de aquí de Valencia. ¿Cómo se llama esta? La Consuelo... No tengo ni idea. Es que, bueno, como una señora así como grandota y tal, que se cree una especie de mecenas de las artes. Entonces organiza cada jueves unos almuerzos en su sede, que lo organiza su jefe de prensa, en la cual invita... Pues es una mesa redonda y hay 8 puestos, ¿no? Está ella, el jefe de prensa, entonces invita a 6 personas individualmente, o sea, no puedes ir acompañado, de distintos perfiles, ¿no? Que es un diseñador gráfico, un cineasta, un tal, para que van ahí a hablar con ella, ¿no? Como a entretenerla y tal, y bueno, de paso pues les vende o les cuenta lo que está haciendo la fundación y tal, pero más que nada es un entretenimiento para ella, ¿no? Para que conocer gente y tal, ¿no? Entonces yo también pues caí ahí yo ese día, o sea, el jefe de prensa me conocía, me invitó y llegó Esteban también, ¿no? Claro, Esteban se sentó justo opuesto a mí, entonces no pude hablar todo el día, en ningún momento con él. Al principio del almuerzo te presentan, entonces se levanta el jefe de prensa y dice tal. Entonces a él lo presentaron como director de una revista que se llamaba Galera Intelectual y Frívola, ¿no? Lo cual ya me llamó la atención. Él iba vestido ahí con una pajarita, muy bastante extravagante, a veces, y pelirrojo, tal. Bueno, entonces, no sé, me quedé pensando, ¿y este tipo qué raro, no? Luego supe que era poeta también, pero nada. Acabó el almuerzo y me olvidé del tema. Luego, al cabo de pocas semanas, me lo encontré en una fiesta, ¿no? De unos amigos. O sea, él llegó allí y vestido de otra manera, muy elegante también, pero más jado. Y ahí hablé un poco con él, me dijo que era poeta y tal, y entonces a los pocos días le mandé un mail, oye, tenemos que vernos, y quedamos para comer, y ahí le conté el proyecto de entrevistas y me dijo que sí, y entonces él fue el último en incorporarse al elenco de entrevistas breves, ¿no? Con un pequeño papel. De hecho, en una escena que también era una escena que mientras funcionaba la obra él le hacía de público y en algún momento intervenía, o sea, parecía como que él no era del grupo. De hecho, su escena sucedía sentado entre el público, ¿no? Pero esto nos vamos a desviar un poco del tema. Sí, ya volveremos a lo del paseo. No, pero nos vamos a desviar un poco más, ¿no? Porque, bueno, me gustaría que me contases de qué iba esta pieza. Sí. Y esta pieza, además, que dices que son escritores, ¿no? Sí. Que están ahí participando, pero no necesariamente actores. Yo lo que sí que recuerdo es en la Casa América haber ido a ver otra pieza tuya en la que también utilizabas a escritores, sí, para poner en pie lo que es el primer capítulo de 2666 de Bolaño, ¿no? Sí, a partir, digamos, de ese capítulo y trabajando un poco sobre la adaptación que habían hecho el Rigola y Pablo Ley, yo hice una readaptación que le llamé Los críticos también lloran, y eran 4 escritores. La idea era un poco parodiar el formato de mesa redonda, ¿no? O sea, hacer lo que llamábamos una mesa redonda de ficción. Una mesa redonda... Que en realidad se anunciaba como mesa redonda. Se anunciaba como mesa redonda porque, bueno, había que jugar con el engaño que, a ver, cualquier lector de Bolaño al minuto ya sabía de qué iba la cosa, y los que no, como que podían... digamos, como pensar que todo eso era un poco raro, bueno, hasta que había gente que se creía que todo era verdad, y de hecho al final abríamos el turno de preguntas y la gente lo primero que preguntaba era si eso había sucedido, ¿no? Pero bueno, era como una intervención ahí como sobre este tema de la mesa redonda. Entonces, digamos que siguiendo en esa línea vino lo de las entrevistas breves, que una de las ideas de la obra era como parodiar el género de las entrevistas en vivo a escritores, ¿no? Que si uno se pone a pensar, pues tienen como elementos teatrales que normalmente no se tienen en cuenta ni por los que organizan estos eventos ni por los que los representan, digamos. El entrevistador o el escritor normalmente, digamos, no se ponen a pensar que están sentados ahí ante un auditorio y que están están representando, no están haciendo teatro de alguna manera, ¿no? Entonces, el hecho de que no sean conscientes, no sé, me parece que es raro, ¿no? Porque hoy en día, digamos, si estás frente a un auditorio, pues
no sé, digamos, uno yo creo que es interesante ser consciente de ello. Y claro, digamos, el libro de David Foster Wallace, que es me parece un libro magnífico, pues justamente lo que hace es una parte del libro son pequeños monólogos de hombres en los cuales hablan de mujeres, ¿no? de sexo, de relaciones que han tenido, a una entrevistadora que, por ejemplo, en una versión cinematográfica que se hizo, era una estudiante de tesis que estaba haciendo como una tesis doctoral sobre los hombres, ¿no? Pero en este caso yo la puse como una periodista cultural, ¿no? En el libro de David Foster Wallace, digamos, está el texto del hombre y luego pone P. punto y sigue, ¿no? P. punto. O sea, está como la mujer ahí claramente está muda, ¿no? Pero el que habla alude a ella, ¿no? Por ejemplo, cuando hay esa pausa dice, no, me gusta que digas esto porque tal, ¿no? Y el tipo siempre sigue hablando, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió que esto se podía experimentar con distintas maneras de hacer una entrevista en vivo, ¿no? Sumado a que teníamos el espacio de la Fundación Tomás Eloy Martínez, que es una antigua casa que fue una biblioteca donde trabajó Borges en los años 40, entonces que tenía distintos espacios, pues organizó como la puesta en escena en eso, como una serie de entrevistas que sucedían en distintos lugares de la casa. La primera era allí en plan tipo una mesita, el público entraba, se sentaba y había un escritor ahí sentado, entonces llegaba la periodista, se sentaba al lado de él y empezaba a hablar él. Claro, cuando terminaba ella se levantaba como indignada y ahí la gente, ella como que los llamaba para seguirles al público, que eran 30 personas, iban a otra sala, a la biblioteca, y ahí estaba esperando otro escritor, dramaturgo en este caso, y ella se sentaba, el público se acomodaba y empezaba. Cuando terminaba ya la gente sabía el código, subíamos a la terraza y había otra entrevista de pie donde el escritor fumaba un porro y tal. Luego bajábamos otra vez a la sala principal donde habíamos cambiado la manera de poner las sillas, y ahí venía la escena de Esteban, que interrumpía, y al final terminábamos con una escena entre dos hombres hablando, que no era entrevista sino conversación, digamos, ¿no? Y ahí terminaba la obra. Bueno, la obra, digamos que, no sé, al final primero empezó como siendo esta idea de parodiar las entrevistas y terminó como más, ¿no? O sea, pasaron como más cosas, había ahí como que parecía también como una especie de obra de museo, ¿no? Donde con distintas instalaciones que tú vas recorriendo, y el nexo era este periodista que iba aguantando a todos estos hombres que le hablaban de distintos temas, ¿no? Y bueno, el hecho de que fueran escritores pues también le daba, bueno, había como una situación allí, porque bueno, algunos sí que tenían alguna mínima experiencia, por ejemplo Lucas, que había hecho algún corto, bueno, Ronnie Bandini había hecho una pequeña experiencia teatral como director, pero bastante fallida. Entonces en realidad Esteban, bueno, había hecho un taller y estudió actuación, pero realmente nunca había actuado en una obra, ¿no? Entonces, bueno, no sé, fue como la hicimos, la teníamos planeada hacer un par de viernes ahí en la fundación y acabamos haciéndola 10 semanas porque, bueno, tuvo cierta repercusión en el ámbito literario. En Buenos Aires también, bueno, hay una escena literaria muy dinámica y entonces, bueno, la gente como que también respondió y funcionó muy bien. De ahí, y no sé, eso fue un poco, la verdad es que ahora mismo no sé qué más decirte de esa obra, pero bueno, digamos que fue ahí donde conocí a Esteban, ¿no? Que es a donde íbamos. Y Esteban, que se supone que no es actor y que tú siempre dices, bueno, yo he hablado contigo y me dices, sí, no, bueno, hizo un taller y tal, pero que yo luego hablé con Esteban el día del paseo de Robert Baxter en Poblenou y me dijo que había estudiado 4 años con no sé qué discípula de Stanislavski. Pero yo me enteré ese día también, ¿eh? O sea, porque yo tampoco lo sabía. Yo realmente sabía que había estudiado con Emilio García Huevi, pero que no era un taller de actuación, era como de dirección, actuación, y que había hecho sus pinitos. Pero realmente de los 4 años, él dice que me lo había dicho, pero yo lo había olvidado completamente, porque él digamos, yo le conozco más su beta como fotógrafo. Justamente mientras estábamos haciendo la obra en Poblenou tenía una exposición en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Luego tengo sus 2 libros publicados de poesía. Tiene esta revista, como te digo. O sea, él no se dedica, digamos, a actuar. Hombre, actúa ocasionalmente. Hizo una película, sí, la verdad es que sí, de un director brasileño. O sea, bueno, es un tipo muy... Para el joven que es, ya ha hecho muchas cosas y casi todas bien, ¿no? O sea, ¿cuántos años tiene Esteban? Esteban tiene 33, creo, ¿no? Entonces ya... Pero, por ejemplo, claro, la película esta, Alem da Estrada se llama, pues no sé, ganó varios premios, ahora ha viajado a varios festivales. También es una película que mezcla, digamos, lo documental con la ficción,
no sé, bueno, desde que lo conocí realmente, siendo un tipo que como a priori muy distinto a mí, en el sentido de que él como a veces dice que es un pijo sin dinero, ¿no? Claro, él nació en el barrio de Recoleta, o sea, en Buenos Aires, o sea, es un contexto, digamos, como si fuera aquí de Sarriá y tal, y tiene algunos amigos que pues con los cuales no saldría, digamos yo, de copas, pero luego por otro lado sus inquietudes tienen un lado como punky o juguetón, digamos, no sé, como que es interesante, ¿no? Entonces el tipo, pues no sé, yo lo conocí, iba con su Vespa, y el tema es que cuando ya, no sé si ya habíamos estrenado Entrevistas Breves o estábamos ensayando, que entonces un día él me vino a verme ahí a casa, a San Telmo, y me dijo: oye, tú que has trabajado el tema de los espacios no convencionales, ¿por qué no? Yo siempre he pensado que se debería hacer una obra sobre el paseo de Robert Balser, ¿no? Y entonces yo le dije: coño, sí, a mí una ex mía me regaló me mandó por el PDF del texto y también me dijo eso, ¿no? Te mando esto y sé que algo harás con ello, ¿no? Entonces, pero eso había pasado hacía 2 años, yo lo había leído y dicho, sí, está bien, pero no había pasado de ahí, ¿no? Había hecho una pequeña versión como intervenida para un fanzine que hizo Jordi Carrión, hizo solo 2 números sobre apropiación, entonces hice como una reversión de las primeras 5 páginas, pero se quedó ahí. Entonces, pero ya el tema que Esteban viniera con esto ya fue como una señal, y ahí empezamos a trabajarlo y a pensarlo, ¿no? O sea, cómo iba a ser, y empezamos a caminar por San Telmo, que era donde yo vivía entonces, y pensando en escenas de esto, cómo lo haríamos y tal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, claramente, pues sí, al final yo ejercí de director, él de actor, pero que es un proyecto conjunto, ¿no? Por eso luego hemos creado esta compañía, la compañía La Soledad, porque la primera vez que lo hicimos en Bogotá yo vivía en el barrio de La Soledad y él se quedó en mi casa, entonces decidimos ahí fundarla y nos hacía gracia el juego de compañía La Soledad. Entonces es un proyecto conjunto desde el inicio, ¿no? O sea que es como que él viene como, oye, podríamos hacer algo, y yo también como que tenía eso ya en la cabeza rondando, ¿no? Y creo que eso es una parte clave, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, luego Esteban resulta que Balser es uno de sus autores favoritos, que él vivió en Suiza, que en esa época no tenía dinero, entonces robó un libro de Balser en una librería suiza, lo cual ya imagina, o sea, una sociedad como la Suiza debe ser casi, no sé si debes ir a la cárcel, pero casi, ¿no? Y no sé, o sea, ha estado en los lugares donde vivió Balser. O sea, tú has dicho que era de origen suizo, pero bueno, digamos que él nació en Buenos Aires y vivió en Ginebra ahí trabajando como traductor. Pero su padre era suizo, ¿no? Su padre, yo no sé si su padre es suizo o su abuelo. Su abuelo. Yo creo que era su abuelo, que su padre ya también nace en Buenos Aires. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que sí, luego cuando ya nos emocionamos y fuimos a pedir apoyo a Pro Helvetia, ¿no? Entonces ya nos dimos de bruces con que que ellos apoyan a artistas suizos contemporáneos que además vivan en Suiza, ¿no? O sea, que él tenga el pasaporte suizo no nos ha garantizado ni un mísero franco suizo para este proyecto, pero bueno, todo bien. Qué lástima. Sí, es una lástima porque realmente los artistas suizos, algunos de ellos yo he visto que bueno, sí viven bastante bien, ¿no? Pero bueno, a costa de todo el dinero que se mete en los bancos. Pero ese ya sería otro tema. Sería otro tema. Bueno, lo que pasó es que luego Esteban se reveló como un actor increíble. Claro, sí, lo increíble es eso, que realmente, porque claro, en Entrevistas Breves él hacía una pequeña escena, pero bueno, iba vestido como iba él y bueno, lo hacía bien, pero como lo hacían bien todos, ¿no? O sea, como bien, pero realmente cuando él se puso el traje, digamos, el traje y el sombrero, que el traje se lo prestó su padre, además se lo regaló, un sombrero que luego hemos cambiado, el paraguas, o sea, yo no recuerdo en qué momento, yo creo que fue cuando ya nos mudamos a Boedo, porque claro, empezamos a pensarlo en San Telmo y no teníamos, digamos, bueno, lo íbamos a hacer por nuestra cuenta, ¿no? Luego salió la oportunidad de estrenarlo en el marco del Filba, que teóricamente nos iban a dar un dinero que luego no nos dio, o sea, digamos, el dinero fue mínimo, ¿no? Pero bueno, nos dio la oportunidad de estrenar un marco en el cual con una promoción y tal. Pero entonces, claro, tuvo que ser en Boedo, porque ahí estaba la Fundación Tomás Eloy Martínez, que era sede del Filba. Entonces empezamos a caminar por Boedo buscando y él ya, el día que se puso el traje y el día que empezó ya, que ya tenía los textos memorizados y empezamos a hacer realmente, bueno,
fue como un cambio, digamos, y bueno, a medida de que lo hemos ido haciendo en distintos países, ahora mismo ya, digamos, aún me sigue sorprendiendo y me sigue fascinando cómo la capacidad de él de meterse en el personaje, en un personaje, digamos, que es alguien desde el 1917, 1920, pero que está aquí en el 2014, ¿no? Entonces esa dicotomía de ser un personaje anacrónico, pero al mismo tiempo que está a tu lado y que es real, y que me parece que es algo que logra él y que es muy difícil de lograr y que, bueno, lo logra, ¿no? O sea, que realmente... Y es uno de los valores añadidos de la apuesta, creo, ¿no? Pues sí, porque, o sea, yo lo que me pregunto, yo he visto la pieza, yo me lo he pasado en grande, me parece algo como súper delicado y súper bien conseguido, pero no puedo dejar de pensar lo que hubiese pasado si una idea como esa hubiese caído en otras manos. Porque sí, el paseo lo llevamos realmente a pasear al barrio y tal, pero sí, no, o sea, eso puede ser terrible en realidad. Sí, de hecho nosotros cometimos, por ejemplo, nosotros al principio estábamos muy inseguros, ¿no?, con la propuesta, porque digamos, yo sí, había hecho una obra en Bogotá que era un recorrido, pero en realidad era un falso recorrido, porque lo que era un desplazamiento entre lugares donde sucedían las escenas, pero en el recorrido en sí mismo no pasaba nada, o sea, simplemente que la obra sucedía en 4 lugares. Él tampoco tenía experiencia de nada de calle, de ningún tipo de teatro de calle. Entonces, por ejemplo, a 15 días del estreno del Filba, hicimos digo, bueno, esto tenemos que hacerlo. Ya empezábamos a intuir ciertas cosas, pero dijimos, bueno, tenemos que invitar a algunos amigos para ver qué pasa, cómo va a ser con el público, ¿no? Porque esto de que vengan 10 personas aquí, o sea, hasta entonces íbamos él y yo, y bueno, a ratos con Natalia, que fue la primera persona que hizo los papeles, digamos, de complementarios de actriz y tal, que en cada ciudad es una actriz distinta, y casi día invitamos a gente, y a un director de teatro, a un par de escritores, a la directora de la fundación, y bueno, ese día, entre que además era de invierno en Buenos Aires, hacía como frío, bueno, y no sé, era el primer día, salió mal realmente, ¿no? Y al final, después la obra en ese momento terminaba en la escena en la señora Evi, en la mesa, ¿no? Y ahí nosotros nos expusimos bastante diciendo, bueno, díganos qué les ha parecido, y nos criticaron bastante, o sea, pero digamos, incluso la directora de la fundación estaba como de mal humor, o sea, digamos, porque bueno, se puede entender como la crítica, porque quedaban 15 días para el estreno, o sea, como que casi que le parecía un desastre, un horror la obra, ¿no? O sea, que casi... ¿Y por qué? ¿En qué es lo que fallaba comparado, o sea, ahora viendo el resultado final? Después de 2 años también de rodarlo. Claro, bueno, fallaba... A ver, primero fallaba, no sé, fallaba, a ver, yo no creo que fuera tan distinto, ¿no? O sea, era un poco bueno, sí, había, digamos, la tensión, o sea, de Esteban el primer día que hice el texto a un público, ¿no? O sea, como claro, que él aún no había encontrado estos matices o estos gestos, digamos, o sea... Sí, recuerdo que Juan Mendoza, que es un amigo mío escritor, me dijo, no, es que digamos, se nota que es Esteban Feuno, ¿no? Lo conoce. Entonces ahora mismo nadie hace esa crítica, o sea, digamos, ya nunca más nadie hizo esa crítica, ¿no? O sea, ahora Esteban está como imbuido por el espíritu de todo el mundo conoce a Esteban luego al final de la obra o antes y ve que es otro, ¿no? O sea, es que es como como que... Y mira que yo no creo mucho en esto digamos, de alguien transformándose en otra persona, ¿no? Por sobre todo en un escenario, o sea, es más... digamos, estoy bastante en contra, pero claro, en este caso, o sea, es que no sé, o sea, es algo como muy, muy extraño, ¿no? Pero claro, en ese momento había este acartonamiento, luego, no sé, yo creo que ese día también era desagradable estar en la calle, que es una obra que, aunque ahora, bueno, Bárbara Bañuelos, que nos ayudó en Madrid, lo quiere proponer para escena en Burgos y hacerlo en enero en Burgos, y digo, oye, pero allí era un frío, o sea, ¿cómo vamos a pasear a 10 bajo cero? ¿No? Dice, no, pero ¿por qué no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Ahora lo haríamos, ¿no? Si Balser también paseaba por las montañas de Suiza a 20 bajo cero. Y la gente de Burgos está acostumbrada. Claro, de Burgos, pero bueno, a priori, digamos, ese día era como muy inhóspito, pero bueno, no creo que fuera tan... Quizás también sí, yo creo que lo que pasaba es que Esteban no estaba tan preparado para sumar las cosas que pasan en la calle, que luego hace con esa naturalidad que incorpora todo lo que va viendo, esa capacidad de improvisar y de que no, lo que dices tú, ¿no? De que la obra no es en manos de otro, no es salir a la calle a ver lo que pasa, porque eso, bueno, lo podemos hacer todos, ¿no? Si vamos a dar una vuelta y seguro que vemos cosas, ¿no? Pero
el tema es que el dispositivo logra que lo veas de otra manera, ¿no? O sea, porque lo ves con él, ¿no? Hay como una cosa rara de que ves la calle a través de sus ojos, o sea, lo ves a través de tus ojos, pero también a través de él, ¿no? Entonces, eso hace que igual el mismo recorrido que harías normalmente, y que aun siendo una persona observadora uno se fija en cosas, pero realmente cuando vas en este dispositivo, no sé, ves más cosas, no sé, es como que ves más realidad de la realidad, no sé, creo, ¿no? O sea... Hombre, para mí la gracia es que el texto es una maravilla, pero claro, no es un texto pensado para ser dicho. Entonces ahí hay mucho trabajo de Esteban, de que realmente se imbuye del espíritu de Robert Balser, te lo crees y te va diciendo un texto que está fijado como... Bueno, llega... Yo tampoco soy mucho muy aficionado al teatro de texto, por ejemplo, y me pasa eso también, que la ficción en el escenario pues muchas veces no me la creo. Pero en este caso yo he estado reflexionando sobre el tema de que, claro, ¿cuántas veces eso que nos pasa de que no nos creemos a quien está diciendo eso es porque lo hace muy mal como actor? Claro. O sea, aunque no seamos especialmente aficionados a ese género, claro, cuando te encuentras a alguien que realmente dice los textos de una manera particular, eficaz, no sé cómo decirlo, te acabas olvidando eso que los aficionados al teatro de texto acaban diciendo, que se acaban olvidando y ven al personaje. Sí, ¿no? sí. Eso para mí es importante, pero luego, más allá de eso, es que vosotros conseguís que con ese texto fijado y creáis un dispositivo, lo que tú dices, un dispositivo en la calle donde hay muchas cosas que escapan a vuestro control. Y entonces ahí, una vez más, también está muy bien Esteban, pero también todos los extras que incorporáis, que son capaces de reaccionar a lo que está sucediendo e incorporarlo, porque lo que está sucediendo escapa a vuestro control. Sí. Y ahí es hasta la gracia también, o sea, como que el paseo lo podrías ver varias veces, incluso en el mismo lugar, y sería diferente. Y no digamos ya cuando cogéis el dispositivo y os lo lleváis a otro barrio o a otra ciudad, en que todo puede cambiar. Pero es interesante también, cómo llegáis a ese delicado equilibrio para incorporar el contexto de manera que el público que os está acompañando muchas veces no sabe si ese extra que de pronto aparece e interactúa con Robert Balser es un extra o es un personaje de verdad del barrio que acaba de suceder, porque en el paseo que yo hice con vosotros en Poblenou sucedió varias veces que algunos extras no eran extras, o sea, eran personas del barrio que pasaban por allí y de pronto se extrañaban de ver a un señor con esa vestimenta, ¿no? Y ese sombrero y una gente detrás silenciosa siguiéndolo, y intervenían, incluso se incorporaban al paseo. Y la gente... Sí, bueno, es que eso es interesante porque claramente, digamos, el dispositivo, bueno, la obra es una obra de teatro, digamos, aunque sea no convencional, sea tal, además de texto, o sea que en realidad... Totalmente. Pero lo interesante es que de que te podría decir que el 99,9% de la gente que está en la calle, que nos vamos encontrando, no adivina nunca que es una obra de teatro, o sea... Digamos, se puede imaginar cualquier cosa, ¿no? Que es un grupo de turistas, que es un grupo de religiosos que como decían en Madrid, ¿no? Que si era mormón lo seguían, que si es, yo qué sé, gente que se ha juntado allí de repente a seguir a que si es un estudiante de teatro, han dicho cualquier cosa, pero realmente, claro, nadie, digamos, como no. El dispositivo, digamos que en ese sentido es no convencional, es evidente que seguramente hay obras parecidas y se han hecho, ya todo está inventado, ¿no? O sea, no es un tema de originalidad, pero hay como un extrañamiento ahí de que la gente no, incluso gente que lo ve, digamos, porque normalmente lo hacemos 4 o 5 días, a veces seguidos, a veces, digamos, con cierta separación, pero hay gente que lo ve cada día, no llega a la conclusión, no, bueno, esto es una obra de teatro, no, o sea, es como que a eso no va a llegar, entonces eso también genera que sus reacciones son como, hombre, sí que dice, hombre, otra vez usted aquí y tal, o sea, está viendo, digamos que le hay un extrañamiento, digamos, que se pregunta por qué sucede eso, ¿no? O sea, como que es una alteración, digamos, de su cotidianidad que no acaba de entender. Digamos, nosotros con algunos, por ejemplo, que les pedimos
por ejemplo, un señor que está en un kiosco en Buenos Aires, que había muchos, le decíamos, oye, cuando pase él, usted dígale, hombre, siempre paseando. Y decía, sí, sí, ¿por qué? No, es que bueno, solo eso, vale, ¿por qué no? Es que vendremos con unos amigos ahora en un rato, vale. Y el tipo siempre entonces, claro, siempre paseando, lo escuchaba como 5 o 6 veces, la gente ya era como, tenemos a todo el barrio está actuando en la obra, ¿no? Con Chavado, entonces eso generaba para el público ya nuestro, pero bueno, a veces eso, por ejemplo, aquí no teníamos a nadie a quien decirle esto, entonces eso nos incorporó, ¿no? O sea, es como que hay muchos detalles que están en un paseo y en otros no. Pero volviendo a esto que decías, a mí me ha gustado en ciertos paseos, sobre todo por ejemplo en Bogotá, de gente del barrio que al hacer, o sea, que teóricamente que ya conoce el barrio, que pasea cada día, que nos han dicho que han visto el barrio de otra manera, ¿no? O sea, que también, porque no es solo digamos que a veces sí sucede, ¿no? En Madrid, pues en el Festival Fringe vino gente del resto de Madrid a Usera que nunca habían ido. Entonces, claro, era una parte de la gracia de la obra es irte a un sitio que nunca has paseado. Bueno, que está bien, pero bueno, es común. Pero en cambio, cuando ya tienes gente de la misma zona que también de repente no es una novedad, que ya lo han visto cada día, pero de repente están ahí como espectadores y les pasa algo distinto, pues dices, bueno, no sé, hay algo, ¿no? No sé explicar qué, pero algo pasa, ¿no? Porque... Bueno, el propio texto de Balser es contemplativo, ¿no? Claro, el propio texto, sí. Y luego vosotros yo creo que reforzáis eso, o sea, ponéis el acento ahí en la contemplación de lo que está sucediendo, ¿no? Y eso también me parece muy interesante porque hay como 8 o 10 personas que os están siguiendo junto con el personaje de Robert Balser, que están contemplando lo que sucede a su alrededor, la vida. Y entonces está la vida, que son los pobladores, ¿no?, del barrio, que no acaban de entender muy bien esa performance que se mete dentro de su vida y que no todo el mundo, como tú dices, bueno, casi nadie es consciente de que realmente es una performance. Entonces es muy interesante porque al final no sabes, o sea, es la performance la performance trata de contemplar a la gente y la gente ve como algo extraño la performance, pero no sabes qué es más extraño, si la performance o lo que está haciendo la gente cuando te pones a contemplarlo. No, bueno, es que hay momentos de choque de miradas. Sí. Hay un momento que nos detenemos, por ejemplo, a mirar cosas como por ejemplo, hubo una escena en Santa Teresita, en Bogotá, que eran unas calles poco pobladas, y de repente al girar una calle había una pareja bajo un árbol al lado de una moto, o sea, y que estaban dándose un beso, un morreo ahí, pero como de estos largos, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí se paró, nos quedamos, pero duró 20 segundos viendo ahí cómo se besaban hasta que se dieron cuenta que estaban mirando. Entonces, claro, pararon y miraron, ¿no? Y se quedaron ahí mirando, y nosotros, la gente, claro, te da un poco de vergüenza. Pero claro, durante unos segundos ellos miraron y vieron, y no, o sea, era como que ellos veían y estaban viendo, oye, ¿qué hacen estos 10? O sea, porque claro, para ellos todo el grupo eran como una serie de gente que ¿quién son? O sea, entonces este cruce de miradas, de que ellos miran, se aguantó ahí, aguantarse, es casi como un duelo de miradas, quién mira a quién, ¿no? O sea, es como y así pasa muchas veces, ¿no? O sea, de gente que está allí, que mira todo esto y que son espectadores que miran a los espectadores, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado esta idea como director o puestista en escena de que los espectadores se miren, ¿no? Incluso cuando he hecho alguna obra en sala me interesa poner a los espectadores, por ejemplo, bueno, pues 2 bloques, ¿no? Uno a un lado y otro frontal y la acción en medio, porque parece que suma, o sea, ver lo que estás viendo y las reacciones sobre lo que estás viendo me parece que le da como otra vuelta, ¿no? Y también ser consciente de que eres espectador, ¿no? O sea, que eso no significa que no vas a ser consciente, ¿no? Que es otro de los temas que me molesta de cierto teatro, digamos, clásico, de este tema de entrar a una sala, apagar la luz y entonces vamos a trasladarnos al siglo XVIII. No tiene sentido, porque eso lo explica muy bien Peter Brook en un libro comparado con el fútbol, ¿no? Cuando tú vas a un campo de fútbol, te sientas allí y te metes en el partido y gritas, insultas, pero en ningún momento dejas de ser consciente que estás ahí sentado en un campo de fútbol, ¿no? O sea, no hace falta, digamos, esto de la suspensión de incredulidad es que me parece que no hace falta. O sea, digamos, si tú... O sea, para captar la atención no hace falta que nos transformemos todo como en un acto de ilusionismo a otra época. No, estamos aquí y ahora, pero bueno, lo sabemos, pero eso no impide emocionarnos y vibrar con lo que pasa ahí, ¿no? Entonces me parece que ese es el error, ¿no? Como un poco decir, no hace falta como aquí como que desaparezcamos y nos traslademos a otra época si estamos todos aquí en el mismo sitio, ¿no? Entonces es como que
aquí pasa, digamos que aquí no, en la calle, claro, no puedes crearla. Es evidente que no puedes inventarte una pared invisible, ¿no? Entonces... Pero era curioso también los códigos con los que incluso los espectadores van cargados, ¿no? Porque los espectadores que han pagado su entrada o que han sido citados ahí y tal, saben que están dentro de un espectáculo. Y entonces, por ejemplo, cuando la gente de la calle se daba cuenta de lo que estaba pasando, que había ahí unos observadores raros haciendo que, bueno, no se sabía lo que, y en algún momento se dirigían a los propios espectadores, había espectadores como que tenían que vencer como cierta resistencia a responder, como si estuviesen en una sala, claro, y tuviesen que guardar silencio, sí. Que no es así. Y entonces hay un desplazamiento de códigos, o sea, está todo el mundo así un poco como que no sabe muy bien dónde pone el pie, y a pesar de eso, lo interesante es que la gente acompaña muy bien bueno, a mí me dio la sensación en ese pase al menos, acompaña muy bien el viaje, o sea, se mete en el paseo. Sí, hemos tenido que resistir la tentación digamos, de dar instrucciones, ¿no? O sea, muchas veces a veces hemos hablado con este de decir, bueno, deberíamos decir que no tomen fotos o que tal, porque la gente entonces a veces me pregunta, oye, pero ¿puedo hablarle? Sí, ¿no? O sea, entonces yo no digo ni sí ni no, o sea, se puede hacer todo, o sea, y nada, ¿no? Porque ¿cómo le voy a decir? No le hables, pero bueno, si estás caminando con él, ¿no? Entonces es raro porque hay grupos que son como muy silenciosos, entonces van ahí como en plan procesión, entonces, bueno, sigue una atmósfera, y grupos que son habladores o que hablan entre ellos, pero a mí, digamos, a veces me molesta cuando veo que desconectan, ¿no? Que a veces pasa que si son 4 o 5 amigos, entonces ya hay un rollo ahí de mí que no, o sea, me molesta no porque, sino porque me sabe mal por ellos que se están perdiendo algo, o sea, no me molesta como decir, no, es que están saboteándola, porque no la están saboteando, porque la obra va a seguir, digamos, porque los otros que no están hablando están ahí muy pendientes de él, ¿no? Pero me sabe mal por ellos porque, no sé, me parece como raro, ¿no? Que se han venido a esto, pero por otro lado está bien, ¿no? Hombre, lo de las fotos es un tema siempre, ¿no? Porque en general, coño, si tú en una sala no te dejan tomar fotos y nadie protege, entonces porque estés en la calle, la gente hay gente que no, pero hay gente que se ve como que le entran ganas de hacer fotos y claro, 1, 2, 3, porque que no puede, o sea, puede llegar a ser irritante, ¿no? O sea, como según cómo, ¿no? Pero bueno, por otro lado dices, en general es mejor como que se den cuenta, ¿no? Entonces ahora hemos inventado esta escena del espejo, que antes no estaba, que cuando vemos un espejo grande, Robert se coloca ahí y le dice a la gente que tome la foto, ¿no? Entonces alguien pilla la ironía, ¿no? Es decir, de que bueno, ya que quieres tomar foto, no, tómala ya y ya, ¿no? O sea, tomemos la foto de grupo en un espejo que antes no estaba, y siempre hay gente como que a partir de ese momento ya toman menos fotos, ¿no? Pero sí, pero claro, es eso. Por ejemplo, hay gente que a veces le pregunta a los espectadores, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces, claro, hay espectadores como que no les da cosa hablar con tal, no dicen nada, y otros dicen, no, bueno, es claro, que estamos siguiendo. Algunos inventan, dicen, no, estamos paseando, o sea, o dicen, estamos paseando, o sea, digamos. Entrar en la ficción. Claro, es lo que es lo que dice siempre Robert cuando a él le preguntan, ¿no? O sea, cuando alguien le interpela, bueno, pero ustedes qué, dice, no, yo pues paseo, porque es que en realidad es lo que hace, pasea, ¿no? O sea, es como que en ese sentido digamos, claro, es muy literal, pero es que es así, la novelita, digamos, de los Barça es el paseo, pero es que es una reflexión narrada en primera persona, claro, sobre pasear, pero además, digamos, con todas las aristas de lo que conlleva, ¿no? O sea, claro, todo eso, digamos, dentro de un día de él en el cual hace su vida cotidiana, ¿no? Que es un poco de, bueno, aprovechar, si uno todo un día tienes que hacer una serie de gestiones, como algunas más agradables, otras menos, pues claro, pues convertirlas en un paseo, ¿no? O sea, es como, entonces, claro, él siempre cuando le preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? No, pasear, siempre, pues sí, porque es que la verdad es que es así, ¿no? Entonces, claro, nosotros vimos que eso podía ser, ¿no? O sea, que la mejor obra, la mejor manera de presentar este texto, que como dices, no estaba pensado jamás para el teatro y tal, porque es una novela, digamos, metaliteraria, podríamos decir, ¿no? O sea, sobre tal, pues la única posible manera nos parecía que era esta, ¿no? O sea, que esta obra no tendría ningún sentido en un escenario, ¿no? Bueno, o quizás sí, pero no se nos ocurre, ¿no? Entonces no sé, yo sí, la verdad es que este tema, pero sí, los espectadores es gracioso porque sí, hay
claro, hay de todo, ¿no? Bueno, ha habido, es que claro, ya como vamos acumulando como anécdotas que bueno, son detalles si quieres, pero que para mí complementan, ¿no? Pero que una vez una persona quiso como que se puso muy violento y otro espectador como que lo defendió, ¿no? Entonces, ¿quién se puso violento? ¿Alguien del barrio? Alguien del barrio de San Telmo, porque luego sí, al final, aunque estrenamos en Boedo, luego hicimos otro paseo al cabo de un año en San Telmo y hay una escena de un árbol cortado que entonces, claro, el árbol estaba dentro de la propiedad de este señor y entonces ahí es una escena en la cual Val se pone un poco agresivo y este señor, pues claro, ya nos había escuchado en los ensayos, en la obra y al final salió ahí como diciendo, oiga, ya estoy harto de que cada día venga aquí a gritarme ante la puerta y tal, pero que parecía casi que le iba a agredir y el espectador como que se puso en medio y le dijo, no, oiga, pero que esto es una obra de teatro y el otro, no, pero ¿qué obra de teatro? Hombre, váyanse al teatro a hacer teatro y o sea, aunque el otro le dijo que no se lo creía, obviamente, entonces le discutir, no, pero es una falta de respeto que me diga diciendo sí, pero tal, y entonces digo, ya, pero es que ese árbol y tal, y yo estaba allí y yo no dije nada, ¿no? Y Robert también, entonces fue una conversación entre el espectador y el vecino, hasta que al final, bueno, se calmó y nos alejamos. Cuando llegamos al final, el resto de espectadores creían que ese espectador era un actor, o sea, que eso ya estaba planeado, porque realmente, claro, había sido de una manera, o sea, tan, no sé, una escena tan buena que, claro, no podían pensar que esto, también es eso, la gente se cree que, o sea, no, es que esto es tan bueno que no puede ser espontáneo, pero no sé si es justamente al revés, ¿no? O sea, la vida supera claro, a la ficción. El tema, claro, cuando ves eso enmarcado en esta ficción, ahí te choca más, ¿no? Que eso es lo que... También es eso, que la obra, nosotros también tenemos que vencer también la tentación eso de provocar, porque hay el peligro digamos, de querer provocar estas situaciones, ¿no? Y no, o sea, es que ya van a pasar, ¿no? O sea, esto me lo dijo mi amigo Ignacio Duarte, que casualmente la vio en Montevideo, dijo, no, es que tú estás tranquilo, porque es que esta obra no puede salir mal, digamos, siempre va a salir... A ver, también la dicotomía bien o mal es muy reduccionista, ¿no? No es un tema bien, pero sí entendí su idea, ¿no? Digamos, de que bueno, tenemos un texto potente, un actor bien, y la calle, pues bueno, hemos encontrado un mecanismo que ya vemos que funciona, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre estamos nerviosos ante la nueva ruta y creo que eso es bueno, ¿no? Porque también si no sé, estar un poco tenso, no creérselo, creo que es una buena actitud, ¿no? Pero sí, hay un tema ahí de que algo va a pasar, ¿no? Aunque no pase nada, algo va a pasar, digamos, extra, ¿no? Extra a lo que ya tenemos, digamos, a lo que ya tenemos fijo, ¿no? Pero... Y a mí esa es la curiosidad que me da a mí como director y como espectador, porque yo soy el único que ha visto todos, digamos, ¿no? O sea, además de él, pero soy como espectador de todos, entonces, claro, pues tengo todo un registro de cosas que han pasado únicas un solo día, ¿no? Entonces, en ese sentido, me siento muy privilegiado porque, claro, o sea, realmente, sí, no creo que haya otra obra que, bueno, sí, seguramente habrá otro tipo de obra, pero en general las obras, aunque sean distintas cada día, hay como más elementos comunes, ¿no? Aquí, pues, la verdad es que yo me lo paso muy bien, sí, con esta obra. Luego el texto, la verdad es que cuando te enteras que está escrito en 1917, es increíble, ¿no? Porque es como de una actualidad, a pesar de igual el estilo, ¿no? Así como un poco, o sea, un estilo magnífico. A mí me encanta Robert Batchelor, pero que lo lees y parece de otra época. Sí. Esa manera de hablar ahí, todo claro, formal y tal. Es un poco engolado. No, pero al mismo tiempo es subversivo totalmente. Es subversivo, porque... Y incluso la puesta en escena, o sea, cuando la llevas ahí en la calle, aún sigue siendo subversivo por lo que representa, ¿no? Sí. Sí, el tipo defiende ciertas cosas, o sea, siendo él, podríamos definirlo como un tipo conservador, ¿no? O sea, en cierta manera, pero defiende unas cosas que son de sentido común, ¿no? O sea, entonces hay un sentido común que te desarma, o sea, el tipo de que el ruido, ¿no? Pues nos hemos acostumbrado a mucho ruido, o sea, que no hace falta tener estos tubos de escape en plan así, o por ejemplo otras cosas que le molestan, esto de cierto tipo de carteles, o sea, cosas que, claro, le molesta, pues eso, que está caminando y de repente un auto está... Por ejemplo, esta acción de tomar el número de las matrículas, pues bueno, que la gente a veces también genera... se le ocurrió a Esteban y funciona, ¿no? Como que él es un tipo que de repente ve a alguien... Pero claro, no es este rollo del civismo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Es una manera, digamos, es distinto, ¿no? Su actitud no es de no tots siguem cívics, no, sino, digamos...
porque por otro lado, digamos, no creo que a Robert Balser no le molestaría que la gente esté como de fiesta en un sitio, no sé, o cuando pasa música él la escucha, no música, pero claro, le molestan ciertas cosas que creo que son como de sentido común, o sea, lo que se decía antes del sentido común, sea lo que sea eso, pero dicen que es el menos común de los sentidos, pero o sea, dicen las cosas de que, vale, yo estoy bastante a favor del caos y más que del orden, digamos, el caos me parece que... Pero claro, es obvio que un tipo no puede como parar ahí en medio de una calle y bajar a comprar y dejar el coche y generar ahí un pequeño atasco solo porque tienes que bajar a comprar el periódico. O sea, no sé, solo por tu egoísmo. O sea, creo que hay como niveles, ¿no? Dentro de que no nos volvamos como robotitos, que cumplamos todo siempre la ley, lo que está bien, lo que está mal, y línea. Pero a mí lo que me parece más subversivo, más que esto que estás diciendo, ¿no? Que sí, que igual sería más de sentido común y un poco como de... El tipo lo que parece que está promoviendo es un poco como de, bueno, no sé, una cierta ecología incluso, ¿no? Sí. Y esto... Pero lo que me parece más subversivo es la reivindicación del paseo, o sea, de la libertad, Sí. de coger y bajarse a la calle cuando te venga en gana y darte una vuelta sin pensar en nada más, que luego yo creo que intenta justificar de alguna manera, que en cierta manera también me parece subversivo, pero bueno, ya es más discutible, pero intenta como reivindicar que todo eso no lo está haciendo únicamente por mero ocio, sino que eso es lo que necesita un escritor para luego volver a su casa y ponerse a trabajar, porque si no, ¿de dónde va a sacar el material? Si estuviese en su casa se estaría consumiendo, porque no tiene ningún estímulo, y en cambio él sale a la calle, a la vida, porque la calle para él es la vida, Claro. y de ahí es de donde recoge toda su inspiración para hacer su obra, que es algo que luego, bueno, como muchos, yo he llegado a Robert Balser a través de Vilamatas, y Vilamatas también le he visto hacer este tipo de apología del paseante, ¿no? De salir por la travesía del mal, ¿no? Sí. O travesera de Dal, por donde él vivía, para ver la vida y luego volver a casa y poder contarla, ¿no? Y tener material para eso. Sí, y además relacionado con eso, algo que nos gusta y que aquí no hemos hecho en estos paseos en Madrid y Barcelona por un tema climático, digamos, de que era el mes de julio, nos parecía, de que nos gusta hacer esta obra a media tarde, ¿no? Normalmente la hacíamos a las 4 o a las 5 de la tarde, ¿no? O sea, en lo que se llama horario de trabajo, ¿no? Pero también para lo que dices tú, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser las horas a las 8 o a las 9? ¿Por qué alguien, igual que un día, pues deja unas horas su oficina para ir al médico o para ir a hacer un trámite, por qué no puede dejar esas horas para ir a ver una obra de teatro, ¿no? O sea, digamos, porque le da la gana o dar un paseo, digamos, ¿no? O sea, porque bueno, porque el sistema está construido siguiendo una orden monacal, ¿no? Con unos horarios estrictos que además son bastante estándar y que precisamente... Son estándar y que, claro, generan los atascos de la mañana, los de la tarde, que todo el mundo vaya a comer la misma... O sea, una serie de cosas que dices... Y contra eso arremete totalmente Balser, ¿no? Claro. Él lo que quiere es la libertad para bajarse cuando le den gana, y también ahí es donde creo que hay tema, ¿no? Intenta justificarse ante la sociedad y sacar un poco de pecho y decir, mire, yo soy escritor, pero no soy no soy una cucaracha, sino que soy una persona que hago mi trabajo, y para hacer mi trabajo necesito hacer esto. Y eso, como reivindicación de la vida de artista, digamos, sí, y de la importancia o la dignidad que puedes tener, ¿no? El derecho a existir y a hacer las cosas de otra manera, pues me parece muy interesante. Y creo que está bien recordarlo, incluso a muchos artistas les sirve, porque acaba creyendo el artista también que tiene que trabajar 8 horas claro, con un horario en residencia o como sea, pero al final como si estuvieses trabajando en la SEAT. Pero por otra parte, yo creo que va un poco más allá, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que fuese un poco más allá, de decir, no solo los artistas deberían poder bajarse a pasear tranquilamente, sino el trabajador de la SEAT. O igual la SEAT debería dejar de existir para convertirse en otra manera de organizar el trabajo, de manera que la gente, bueno, el trabajo y la vida, de manera que la gente pudiese tener un poco más de libertad para salir y contemplar, no solo desplazarse por el espacio público para ir de su casa al trabajo, o de su casa a comprar, o de su casa a un centro de presunto ocio, sino para bajar y contemplar. Y bueno, ese contemplar también me parece muy subversivo,
O sea, la gente, una de las cosas que yo notaba más entre el vecindario, que más les ponía nerviosos, es qué hace esta gente, más allá de cómo va vestido Robert Balser, pero que hace un conjunto de gente tranquilamente durante 20 segundos contemplando el barrio. Sí, cuando me una cerradura o una ventana, que es... Eso les resultaba muy violento, sí. Y eso dice mucho de en qué sociedad estamos. Bueno, porque todo tiene que tener como una utilidad, ¿no? Entonces, claro, también hay aquí una reivindicación de digamos, no, ¿por qué estás mirando? Pues porque sí, ¿no? O sea, digamos, porque hay un placer en sí mismo que la cosa es en sorprenderte. Sí, es un nivel, digamos, subversivo, ahora que lo dices, sí, como a otro nivel, ¿no? No estás haciendo nada radical, no estás, digamos, siendo contracultural ni antisistema, pero por otro lado estás haciendo algo que parece raro porque parece una pérdida de tiempo, cuando al revés, o sea, estás como, bueno, estás ahí como disfrutando, digamos, sí, intentando, digamos, hacerte la vida cotidiana pues más soportable, ¿no? Digamos, entonces sí, tiene este lado que me parece que es... Sí, tampoco eso lo teníamos muy claro al principio, que también lo hemos ido viendo a partir de hacerlo, ¿no? O sea, como que... Y de hecho lo hablamos con Esteban, que él lo dice, no, es que... digamos, él a la que o sea, en realidad nosotros no hemos ganado nada con esta obra, o sea, pero digamos, nada económico, pero él dice, no, es que esto lo tenemos que seguir haciendo siempre que podamos, aunque vivamos en dos partes, si cada año conseguimos, como sea, juntarnos aquí, lo hace, o sea, aunque estemos en otras, nuestro objetivo es seguir haciendo, porque es que realmente yo en pocas cosas me lo he pasado tan bien como haciendo esta obra. Sí, porque sí, por esto, ¿no? Por generar como esta situación, entonces... digamos, porque hacer a veces sí cosas como sencillas, como pues te dan como más placer que otras más elaboradas, ¿no? O sea... Bueno, tú lo que tienes es predilección, así viendo un poco tu trayectoria, por poner, o sea, por el texto, o sea, por la literatura. Sí. Aparte de que tú también escribes, tienes tenías este blog que ahora ya no alimentas mucho, ¿no? De Carcelona, y que acabó siendo un libro del mismo nombre, Carcelona, editorial Melusina, para la gente que aún quiera ir a buscarlo, que aún se encuentra en las librerías y yo doy fe, pero que podemos hablar de Carcelona también, que no sé si la gente lo conocerá, pero que es un libro estupendo sobre esta magnífica ciudad de Barcelona y en qué se ha convertido, pero que, vamos, que a ti te interesa mucho la literatura. Sí. Y que cuando te aproximas cuando realizas un trabajo dramatúrgico, te apoyas mucho en eso, ¿no? Porque sí. En Robert Balser, luego la entrevista, ¿cómo se llama esta? David Foster Wallace, antes Bolaño. Y bueno, también pusiste una vez en escena una obra de Rodrigo García, ¿verdad? Sí, de Rodrigo he puesto dos de las primeras, ¿no? Haberos quedado en casa capullos y notas de cocina. Bueno, Rodrigo García me parece un grandísimo escritor, ¿no? O sea, es más, si a mí me preguntan escritores en lengua castellana, o sea, no sé, estaría entre mis, no sé, 5 o 10 preferidos, ¿no? Claro, luego él a veces le escucho decir que le gustaría hacer obras sin texto, pero que no puede, ¿no? Que siempre acaba y tal. Y luego en sus puestas en escena él tiene muchos elementos, además del texto, ¿no? Hay una poética particular, pero el texto es muy importante. Pero claro, el texto es muy potente, ¿no? Y sí, la verdad es que... Pero claro, obviamente... sí, a mí me gusta mucho la literatura, pero claro, luego al plantearme algo escénico ha de haber otros elementos, ¿no? Porque, claro, digamos, tiene que ser distinto. Hay un poco esta idea que alguna vez pensé de que eso, que la lectura es algo como solitario, y entonces, bueno, pues de repente este tipo de obras hay una manera de leer, pero claro, no es solo leer, ¿no? Pero una parte es como una lectura comunitaria, ¿no? O sea, compartida, ¿no? Digamos, pero sí, el tema con esto es que a mí veces me interesan textos, no sé, a veces de repente un artículo me parece genial o no sé, o una crónica. De repente ahora un amigo cronista colombiano, Alberto Salcedo Ramos, me escribió hace poco y me mandó una crónica, dice que había soñado que yo la ponía en escena, ¿no? Entonces es una crónica de un boxeador, me mandó el texto muy buena y la leí y me gustó y no sé, no me paraba a pensar, pero me hizo gracia que él, o sea,
Digo, no, sí, en serio, Marc, no te lo creas, que lo soñé y tal, te mando el texto, bueno, igual nunca lo haces y tal, pero y tal, ¿no? Entonces dices, bueno, pues sí, una crónica, ¿no? Que ¿cómo sería una? Pues en algún momento, pues igual intento llevar a cabo, no sé, cómo sería poner en escena una crónica, ¿no? O sea, que sea un ejercicio periodístico, ¿no? Pues ¿cómo sería eso, no? Entonces sí, pero claro, es como a veces es como un elemento de partida, ¿no? Yo a veces admiro pues gente como, pues no sé, Juan Navarro, por ejemplo, que lo admiro bastante, pues estos procesos de creación, que él también le gusta mucho la literatura, pero que la incorpora también de otra manera, ¿no? O sea, como lo mezcla con música, ¿no? En esta obra que hizo Agriobeso, ¿no? Que tocaba Corcovado y luego al final daban MDMA al público, o sea, mezclaba ahí una serie de cosas. Y sí, o sea, es como que me parece que, no sé, hay como tantos textos ahí. Bueno, si un texto te toca, luego lo quieres compartir también, ¿no? Entonces, bueno, puedes regalar, a mí me gusta mucho regalar libros, o prestarlos o tal, pero también pues me parece que casi lo que ya no me gusta, o casi ningún texto, hace mucho tiempo ya que no leo textos, digamos, dramatúrgicos, ¿no? O sea, como que, no sé, sí, en ese sentido me cuesta mucho porque los veo ya como impostados, pero entiendo que se siguen escribiendo buenos textos dramatúrgicos y que seguramente no accedo a ellos, ¿no? Porque también no se publican, no sé, pero ¿No has barajado la posibilidad de que no se escriban buenos textos? Pues sí, sospecho que sí, pero no me atrevo a decirlo porque el otro día también estaba, esto también, a veces, claro, uno, sí, todos opinamos, pero cada otro día estaba en una cena y entonces alguien, un editor, así que no diré el nombre para tampoco personalizarlo, pero dijo, no, es que la mejor literatura hoy en día es la norteamericana. Luego dice, bueno, yo no leo novelas, ¿no? Pero dices, bueno, pero entonces si no le... o sea, por un lado dice que es la mejor, dice, no, ¿cómo lo has comprobado, digamos, no? O sea, es como un poco... si no lees novelas, entonces, digamos, ¿cómo puedes atreverte a hacer este juicio de valor, no? Entonces, pues bueno, sí, yo sospecho que no se escriben buenos textos, pero claro, si tampoco los leo ni voy a ver mucho teatro de texto, pues tampoco puedo emitir juicios así como tan radicales, ¿no? Pero luego lo que sí que te he oído decir bastantes veces es esto de que crees que está un poco desaprovechado, que, bueno, volvemos al principio de la conversación, esto que decías de en los encuentros literarios, ¿no? Cuando la gente se pone a hacer conversaciones con escritores que recurren a la típica mesa redonda o este tipo, claro, de convenciones, que tú crees que, bueno, seguramente por tu interés en la literatura y porque participarás en este tipo de saraos literarios y por tu interés en la dramaturgia y tu experiencia por ahí, ¿crees que igual se le puede dar una vuelta de tuerca más y que se podría aportar algún tipo de originalidad a este tipo de...? Sí, bueno, sí, porque es que me parece una contradicción, digamos, de que, a ver, los festivales literarios no hace tanto que existen, ¿no? O sea, yo creo que ahí es como una fiebre que empezaron hace como unos 10, 15 años y que ahora se han popularizado. Entonces, vale, sí, entonces la gente que organiza festivales literarios supongo que cree, bueno, que la literatura no son solo los libros, ¿no? Sino que hay esto que se habla de la literatura expandida, ¿no? Y de buscar maneras y que tampoco es solo ir a ver la figura sacrosanta al escritor y tal, ahí reverencial, sino entonces me parece como me sorprende que esta gente que organiza festivales literarios pues no se plantee como nuevas maneras digamos, de presentar esa literatura, ¿no? Que se limite a hacer lo de siempre, ¿no? Digamos, de un presentador, una mesa redonda, una entrevista. Entonces, cuando pues hay como bastantes opciones que se han explorado, y en ese sentido, bueno, suelo mencionar en ese sentido pues Mario Bellatín, ¿no? El escritor mexicano, que para mí una de las grandes, bueno, que él ha escrito unos cuantos libros, de los cuales pues yo los he leído bastantes, pero para mí su mejor obra fue cuando hizo el Congreso de los Dobles de Escritores, ¿no? En Bélgica, que él le llamaron ahí para organizar un congreso como una especie de curator para una universidad belga, y
Y él le dijo, bueno, pues organiza un concurso con 4, los que tú consideres los 4 mejores escritores mexicanos. Entonces, bueno, él pensó en Margot Glantz, Salvador Elizondo, Sergio Pitol, no sé quién es el otro. Y entonces, bueno, pero entonces se le ocurrió que en vez de mandar a los originales, mandaría a unos dobles, ¿no? Entonces, durante 6 meses cada escritor estuvo formando a su doble, que ni siquiera tenía que ser necesariamente de la misma edad o del mismo sexo, ¿no? O sea que, de repente, Margot Glantz, que es una señora que tiene 70 años, pues su doble era un chico de 30, ¿no? Entonces, bueno, los formaron ahí y cuando llegó el día, no sé, creo que era en una universidad en Lieja o en Gante, no sé, en Bélgica, y llegaron estudiantes de distintos países, incluso ahí interesados por el congreso de dobles. O sea, en realidad creo que, no sé si ya desde el título estaba lo de, no sé, pero la gente creía que iba al original, ¿no? Entonces cuando llegaron estaban ahí indignados porque en vez de Margot Glantz estaba el doble, pero claro, es que el doble sabía todo, ¿no? Entonces tú le preguntabas cualquier cosa de cualquier libro, lo sabía, entonces se generaba ahí como un tema de decir, bueno, ¿tú qué vas a ver vas a ver a la figura, al cuerpo o a lo que ha escrito o al cerebro, digamos, ¿no? O sea, las ideas de ese escritor, ¿no? Me parece que es una obra que bueno, que hay mucho que pensar. Él ha hecho varias así, ¿no? Varias propuestas escénicas vinculadas con sus libros muy interesantes y que se pueden aplicar, ¿no? La verdad es que sí, uno de mis proyectos es montar algún día un festival, ¿no? O sea, un festival literario, pero en realidad no sea solo literario, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Que me parece que un festival literario yo invitaría a Nacho Vegas, por ejemplo, también, ¿no? Porque me parece que es un gran escritor, ¿no? O sea, escribe esto es un poco lo que intentan también los de primera persona, ¿no? El festival que se hace en el CCB, sí, que organiza Kiko Amat y no me acuerdo, de Miki Otero, sí, ¿no? Que también mezclan escritores con cantantes, sí, ¿no? Que puede sí, estar... Allí han hecho un intento, lo que pasa es que creo que aún están como tímidos en el tema este de puesta en escena, ¿no? Porque también en el mismo formato quieren, o sea, entonces te dan media hora uno y luego otro, entonces claro, el escenario está partido ahí para que quepa uno y luego el otro, como eso típico de los grupos de música, ¿no? Que los teloneros tienen que tocar con la batería de los otros detrás y con la escenografía, entonces se genera ahí una superposición de capas que si lo ves como te choca un poco, pero bueno, me parece que es un buen... Que sí, que ha sido un buen aporte, ¿no? Digamos, a la escena, o sea, esta mezcla de ahí, básicamente músicos y escritores, ¿no? Pero sí, sería en esta línea, ¿no? De decir, bueno... Pero bueno, claro, ya no es solo por traerlos, bueno, porque además, bueno, por ejemplo, como esto que se habla, hay gente que quiere que Dylan gane hay un debate, ¿no? Si Bob Dylan deberían darle el premio Nobel de Literatura o no, entonces hay como defensores y contrarios, ¿no? Pero eso es una parte del tema, ¿no? La otra parte es lo que hablamos antes del dispositivo, ¿no? Que a mí me parece que no sé, que todo, o sea, que todo texto o libro, o sea, que uno ha de pensar en la manera de presentarlo, y una de esas cosas de que uno ha de pensar, además de quién lo hace, o sea, de todos los elementos de la puesta en escena, es el cómo colocar al público, por ejemplo, ¿no? Que pues aquí hemos experimentado del paseo, pues de que el público se convierte en paseantes, ¿no? Van caminando y tal, ¿no? Pero pues bueno, ahí los puedes sentar en una sala, los puedes tener tumbados en el suelo de repente, o podría haber una obra en la cual estuviéramos todos, que seguramente ya las ha habido, ¿no? O sentados alrededor de una mesa, o... Bueno, pero digamos que... Y eso pues es... Pero no es que no pensemos en manera rara, sino para... O sea, como que cada proyecto, dentro del concepto, me parece que el recurso fácil... Pues bueno, tenemos unas salas y están también, supongo, para usarlas, pero que a veces pues las salas, bueno, también las puedes subvertir y cambiarlas, pero... La manera de colocar el público, ¿no? O sea, me parece que... Yo que sé, el otro día estuvimos en la librería Caldés, ¿no? En el homenaje a Casadella, pues bueno, tenían ahí los músicos, le daban un micrófono, pues me pareció que estaba bastante mejor que la mayoría de cosas que he visto en librerías, ¿no? En el sentido que había una idea de escénico, un tipo estaba pintando ahí la W del Batusi mientras uno hablaba con un micrófono y unos músicos detrás, pues había una idea de puesta en escena, si quieres floja o bueno, pero ya era bastante más de miles de eventos que he visto en librerías en las cuales a partir de la tercera fila la gente ya nadie ve nada o no escucha o sea, no tienen en cuenta la acústica, no sé, son cosas que... Es que incluso yo cuando trabajaba de gestor cultural,
pues ya pensaba eso, ¿no? O sea, porque es como que digo, coño, si yo estoy aquí organizando un evento que quiero que venga público, he de intentar como darle el mayor valor, ¿no? Es claro, es un trabajo extra, ¿no? Lo más fácil es decir, bueno, pues tal, se sientan aquí, listo, ¿no? Pero me parece que esos detalles es lo que hacen que la gente luego quiera volver o que tenga que esté más atento, o que le pasen más cosas, o no sé, es un poco... Y volviendo a la literatura pura y dura, el otro día hablando con un amigo común, ¿no?, escritor también, te decía, bueno, tú deberías continuar ahora este proyecto de Carcelona, ¿no? El libro este que ¿cuándo se editó? Hace un par de años. Se editó en el 2011, octubre de 2011, ¿no? Ya va a hacer 2 y medio, sí. Que es un libro, una crítica furibunda al que se está convirtiendo el modelo Barcelona, ¿no? Sí. Pero que a medida que pasan los años parece que aún hay más razones. Sí, no hay más madera. No, ahora ya me parece que sí, realmente me quedé corto, digamos, ¿no? Porque es como es un no parar, ¿no? O sea, pero en cambio el blog de Carcelona parece que finalizó, ¿no? Cuando se hizo el libro... No, es que el blog lo finalicé porque es que en realidad yo empecé el blog en enero del 2009, cuando volví después de estar viviendo 4 años en Caracas y 1 en Bogotá. Volví a Barcelona, empecé a trabajar en la Casa América de Cataluña y empecé a escribir el blog como algo que hacía 1 vez por semana, porque sí, a raíz de mi extrañamiento de que notaba la ciudad, aunque durante esos 5 años había venido algunas veces, pero no viví ese cambio del 2003 que me había ido al 2009, pues sé que hubo, bueno, pues sí, el incremento del número de turistas, bueno, la manera como se organiza desde el ayuntamiento de la ciudad para que sea un escaparate y todo eso. Y empecé a escribir ahí mis ideas y tal, las mandaba por mail a un grupo de gente, luego dando el blog. Y claro, cuando renuncié al trabajo y me fui a vivir a Buenos Aires, decidí cerrarlo, ¿no? Y porque dije, bueno, ya está, he tenido este blog 2 años. Había gente que me ha dicho, oye, ¿por qué no haces un libro y tal? Y yo decía, pues no sé, porque es que si ya está publicado, o sea, para ya la web ya, digamos, no veo, digamos, bueno, pues yo no tengo una editorial, si alguien me dice. Y claro, me fui a Buenos Aires y es que yo creo que llevaba 2 semanas en Buenos Aires cuando me escribió el editor de Melusina, ¿no? Diciendo, oye, que me había seguido últimamente y que por qué no hacía un libro, ¿no? Pero entonces me dijo, digo, pero ¿qué quieres? ¿Que seleccione los mejores? Dice, no, o sea, un libro, pero dice, eso no, porque ya lo han hecho algunos y no me gusta el tema de lo que ya está en la web, pasarlo a libros, sino escribo el libro a partir, pero en el mismo estilo, ¿no? Entonces en realidad el libro lo escribí en Buenos Aires, ¿no? O sea, lo escribí entre abril y septiembre y es un 80% nuevo. Recuperé algunas crónicas que me gustaban, las reescribí o las retoqué, pero bueno, que el 80% es nuevo y salió como libro y a partir, digamos que a partir de ese momento dejé el blog, se convirtió como que cuando salían reseñas o comentarios del libro los iba colgando ahí, pero mi idea ya es que ese proyecto ya estaba cerrado, ¿no? O sea, en el blog, por eso se quedó un poco, pero claro, obviamente el tema me sigue interesando y bueno, y de hecho estoy pensando si en algo, ya lo hablaremos en otro momento, pero en algo igual escénico, no, pero digamos que sí, el tema me sigue golpeando, sobre todo porque ahora he vuelto a vivir aquí, entonces claro, cuando uno está aquí no puede obviar ese tema, entonces dices, no, es que el tema como que te golpea, ¿no? O sea, entonces es como que te vuelve a sorprender todo, ¿no? Cuando ya crees que nada te sorprende, pues hoy veía el vídeo este de las Barcelona Boat Party, ¿no? O sea, que hacen estas fiestas ahí en los barcos que bueno, tú dices, bueno, ¿qué problema hay? Bueno, no hay ningún problema, pero es que es el tema, yo no entiendo por qué la gente, o sea, hay como, es que Barcelona se ha convertido en una especie de Disneylandia trash y cutre, ¿no? O sea, como que la gente, es como que Barcelona ya es sinónimo de venir aquí a, no sé, a hacer el gilipollas general, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué los de que somos de aquí nos ha tocado y además, digamos que nosotros tenemos que sostener eso con dinero público, ¿no? Sostener esta especie de fiesta de todos los europeos, ganas de hacer el animal aquí, ¿no? O sea, digamos, no sé por qué tengo que verme condenado a ese rol, digamos, de extra en su fiesta, ¿no? Entonces, no sé, es como que
porque bueno, sí, es obvio, yo también voy a otras ciudades y tal, y bueno, me puedo emborrachar un día y tal, pero no hay un ayuntamiento en Bruselas o en Londres o en París que está obsesionado en organizar, digamos, eso, que su ciudad sea como una especie de patio del colegio para que todo el mundo esté aquí como una especie de fiesta absurda, ¿no? Es como el paseo de Robert Balser, pero en salvaje, claro, con toda la ciudad como extras. Sí, claro, pero es que yo digo, bueno, si lo quieren hacer así, o sea, entonces que nos den un sueldo, o sea, como lo que a ti te interesa, el tema de la renta básica, aquí se podría hacer una renta básica turística, ¿no? Decíamos, bueno, es que al final yo creo que sería totalmente sostenible, ¿no? O sea, como que, bueno, digamos, todo lo que de Barcelona cobramos un X, yo qué sé, 400 euros, es algo como un... Más, ¿no? Pues no habría que negociar pero, digamos, y entonces, y bueno, a cambio nos exigen, pues, una serie de cosas, ¿no? Como, bueno, que vistamos bien, ¿no? O sea, que seamos cool, ¿no? Y por zonas, pues que hagamos ciertas cosas bien, ¿no? Yo estaría de acuerdo, digamos, ¿no? O sea, como que contribuya, pero ya, porque de otra manera, o sea, es que es una tomadura de pelo, ¿no? Pero de esa manera, bueno, si se cambia un trabajo, entonces podemos decidir, ¿no? O sea, los que sí, los que no, ¿no? Entonces los que sí, bueno, pues formamos parte de esto y ya está. Entonces sí, que todos sean hoteles y tal y sí, no, es un tema que la verdad es que yo creía que ahora pensaba cuando volví a vivir aquí ahora en mayo, pues pensé, no, ya este tema, pero no, es que no puedo, o sea, es que si vivo en Barcelona, o sea, es porque es que es lo que dices tú, es que es peor, o sea, no es un tema que dices. Además es raro porque realmente las modas son pasajeras, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero la moda Barcelona es que es como que no se agota nunca, o sea, y además es como un increciendo, ¿no? Va creciendo y entonces no tendrá final esto, o sea, cada año aumenta más el número de turistas, cada año hay más hoteles, cada año, digo, bueno, un momento, ¿habrá un límite o no? O sea, ¿cuál es el límite? Digamos, ¿no? Es como que... El límite en próximos capítulos. Claro, pues los capítulos, pues claro, es que son muchos años ya, digamos, porque yo creo que incluso ya... O sea, la gente vuelve, ¿no? Porque tú dices, una ciudad de moda vas una vez y tal, bueno, si te gusta mucho, pero luego leí el otro día que Barcelona es esta gente que se dedica a hacer estadísticas absurdas, pues hay una que dice que sobre la satisfacción que te promueve una ciudad, Barcelona es la cuarta del mundo que más decepciona. O sea, que la gente tiene una idea y luego como que no responde, pero eso no repercute en el número de turistas insólitamente, ¿no? Porque tú dices, bueno, si decepciona tanto, o sea, con las expectativas creadas, debería como ya decir, bueno, ya está bien, ¿no? Porque convirtamos ahora, yo qué sé, Marsella en la nueva ciudad, ¿no? O sea, váyanse todos a Marsella y ya ven ahí qué pasa, ¿no? O Nápoles, no sé, pero supongo que los de Nápoles no permitirían que eso pasara, ¿no? O sea, la Camorra diría, no, bueno, hasta aquí, ¿no? O sea, y aparte de convertir la segunda parte de Barcelona quizás en algo más dramatúrgico, ¿estás trabajando en alguna cosa, en algún libro, en algún texto? Bueno, aparte de que sé que haces colaboraciones para revistas colombianas, ¿no? Sí, que es un tema que por un lado está bien porque, bueno, son unos ingresos, por otro lado, bueno, te sientes un poco, no sé, un poco raro que te encargan textos o sea, no sé, ahora escribí un perfil sobre el príncipe Carlos que ni siquiera no lo he puesto en internet, pero dices, a mí qué interesa, pero bueno, me lo encargaron, lo escribí no sé, me puse una tarde porque aparte era como les había fallado, se lo habían encargado un tipo del país y no les gustó, entonces la editora de esta revista le gusta mucho cómo escribo y me llamó, oye, tú podrías escribir un perfil pero para mañana. Hostia, para mañana y tal, pero me pagaban como bastante, digamos, ¿no? Texto para... que se digo, bueno, sí, me puse a investigar y que se dio en internet y lo escribí, pero no sé, es algo que es un trabajo alimenticio del cual no me siento especialmente orgulloso, me hace gracia, digamos, ¿no? En cierta manera. Pero sí, no, ahora en octubre, noviembre sale Caracaos, que es un libro sobre Caracas, donde viví 4 años y medio. Entonces es como un poco... ¿Es la otra cara de Barcelona? Claro, si Barcelona es un crítico en Barcelona, en Caracas es una ciudad que todo el mundo critica, es como un elogio. También, a ver, es un libro más subjetivo y hay menos crítica o menos teoría, no sé, es menos ensayístico si se quiere y más autobiográfico. Pero bueno, para mí esos años fueron los mejores de mi vida, quizá pero por temas míos personales
Y ahora mismo no le diría a nadie vete a vivir a Caracas, porque es un horror, pero no un horror, ¿no? Pero es una ciudad como con ciertos problemas de violencia y de caos excesivos. Pero los años que yo estuve, yo tuve una experiencia muy, muy buena, muy importante en mi vida, y es lo que he querido reflejar en el libro, ¿no? Entonces ahí es como que es más en positivo, ¿no? Entonces se llama Caracaos y bueno, saldrá ahora en una editorial colombiana. Y bueno, y aparte estoy con otros, pero estoy un poco, no sé, un poco perezoso con el tema escritura, o sea, no sé. ¿Estás más por la escena? No sé por lo que estoy un poco estamos en agosto y el tema volver a estar en agosto en Barcelona me está generando, hay días que estoy como muy de subidón de energía y otros de bajón, entonces es raro agosto, ¿no? Ahora como que cuando empezó el mes pensé, no, va a ser muy creativo, tengo muchas ideas, muchas cosas, pero luego no sé si está siendo tan productivo, pero no importa, ¿no? Porque bueno, todo suma, ¿no? Pero sí, no, digamos que sí, son las dos cosas que interesa, por un lado la escritura y por otro la escena, y a veces se juntan, a veces se separan, pero es lo que me gusta hacer, y si no hacer como promocionar, ¿no? Entonces por eso, bueno, tal vez si vuelvo a la gestión cultural espero que sean estos campos, ¿no? Intentando como dar a conocer proyectos que me interesan, ¿no? O sea, también era la parte que me gustaba de la gestión, ¿no? De que trabajas para otros, pero bueno, por otro lado es poner en valor cosas que creo que pues que pueden gustar a más gente a la que llegan, ¿no? Me parece que el trabajo del gestor, yo me lo tomaba así, ¿no? Debo intentar programar las cosas que me gustaría a mí ver, ¿no? Considerándome a mí mismo como una persona con buen gusto. Pues intentaba como aplicar eso al trabajo, pero claro, no siempre puedes, y también depende de dónde vas a caer, en qué situación, y eso. Llevamos 1 hora y cuarto. No sé si se quedan muchas cosas que... Bueno, podemos seguir pero hablando aquí. Es suficiente. No sé si tienes alguna cosa más que añadir. No. Bueno, que decías que estabas trabajando. No, justo ayer recibí un mail de los amigos de Ñam Ñam que me decían que contaban conmigo para su segunda temporada de Todo lo que me gusta es engorda. Ilegal o engorda. Inmoral o engorda. Es inmoral, legal o engorda. Entonces eso me alegró el día, y porque bueno, cuando llegué en mayo pues fue una de las cosas a las cuales asistí como público la temporada pasada. Entonces por un lado me alegré, pero todavía me pone nervioso, ¿no? Digo, bueno, a ver qué tengo que hacer, pero bueno, quedan meses. Pero bueno, un proyecto como el de ellos es el típico proyecto que uno le gusta que suceda, y que entonces si te invitan a formar parte pues está muy bien, ¿no? Porque es como que me gusta la filosofía que hay detrás, ¿no? Entonces bueno, espero aportar algo, entonces ahí pues nos veremos allí, ¿no? Y nosotros esperamos verlo también. Pues muchas gracias, Marc. Muy bien, ha estado muy bien, ha pasado volando, ¿no? Ha pasado volando. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima. Esto ha sido Sin Comentarios, un programa de Rubén Ramos Nogueira en Teatrón para Emisiones Cacatúa, los miércoles a las 11 de la noche.